Cuba Información. Cuba ha experimentado en los últimos años una impresionante transformación en su agricultura. Quisimos saber más sobre esta experiencia y fuimos allí a conocer de primera mano cómo se ha ido produciendo la transición hacia un modelo agrícola sostenible basado en la agricultura ecológica. El desarrollo agrario en Cuba desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en una gran disponibilidad y uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos importados y un uso excesivo de la maquinaria que ocasionaron graves efectos ecológicos y económicos. En los primeros años de la década de 1990, el país entró en una situación de emergencia. La ruptura del campo socialista nos impuso un doble bloqueo económico, por cuanto perdimos al principal socio comercial, con el cual manteníamos el 75% de las relaciones comerciales, y por otra parte el bloqueo de los Estados Unidos, lejos de atenuarse, se ha intensificado. Esto le provocó al país una situación de crisis económica fuerte, al cual, por supuesto, la agricultura, el sistema agrario del país no fue ajeno y fue altamente afectado. Sin apenas fertilizantes ni pesticidas químicos, sin petróleo para la maquinaria, las grandes empresas agroquímicas estatales estaban bajo mínimos. La población necesitaba alimentos y era necesario utilizar los recursos propios. Fue la necesidad, pero también la sensibilidad ambiental y la voluntad de mantener su independencia lo que llevó al Estado cubano a transformar la agricultura para producir alimentos sin contaminar y conservando el medio ambiente. Nosotros podemos decir que en estos momentos somos orgánicos, y somos orgánicos por conciencia, pero fuimos inicialmente orgánicos por necesidad, porque con toda la ruptura esta del suministro normal del país, se rompió todo el suministro químico y empezamos a trabajar con fertilizantes orgánicos, empezamos a trabajar con biopesticidas, empezamos a trabajar con cal, con tabaquina, con otro producto, y hoy en día, aunque la situación del país no es la misma, nosotros estamos satisfechos y queremos seguir trabajando orgánicamente. No hubo que empezar desde cero, pues muchos agricultores no habían abandonado las prácticas tradicionales. Y los institutos de investigación, que estaban estudiando desde finales de la década de los 70 la degradación ambiental que había ocasionado la agricultura convencional y preparando alternativas, se incorporaron a la tarea de producir sano para comer. Pero estábamos acostumbrados a utilizar productos químicos. Este proceso ha contado de dos partes fundamentales. Primero, crear la infraestructura que permita a la producción adquirir los insumos necesarios para practicar la agricultura orgánica. Y segundo, prepararnos nosotros mismos, es decir, concientizarnos en la importancia de utilizar esos insumos para la agricultura y prepararnos para poder utilizarlos. En pocos años, las ciudades y pueblos cubanos cambiaron su fisonomía. Empezaron a plantarse huertos en espacios donde hasta hacía poco crecía la maleza. Cualquier espacio baldío se aprovechaba y miles de personas se incorporaron a un movimiento que se ha denominado agricultura urbana y que, bajo los principios de la agricultura biológica, está teniendo resultados impresionantes. Yo me echo mi guitarra puesta, con mi cuerito y con mi bongo. Lo primero que se nos enseñó es que esta agricultura tenía que contar con pocos recursos, porque no teníamos ninguno, que había que hacerla lo más natural posible,
sin contar con ningún químico, porque aparte de que perjudicaba la salud, se quería hacer sobre bases muy modernas, que fuera una agricultura ecológica, económica, y que estuviera sobre la base de que no se utilizara ningún producto que nosotros no pudiéramos adquirir. Con los compañeros de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales visitamos fincas, granjas, institutos de investigación, huertos urbanos y pudimos conocer la nueva realidad del campo cubano. Los agricultores urbanos venden directamente sus verduras y hortalizas en la misma población, muchas veces a sus mismos vecinos, lo que comporta un importante ahorro de combustible al no utilizar transporte a grandes distancias y aumenta la calidad de los productos que llegan muy frescos a los mercados y por esto tienen una gran aceptación entre la población. Y de manera natural, muy ecológica, sin afectar el medio ambiente porque tenemos la población, aquí hay edificios muy cercanos. Y por otra parte, los químicos ya en la agricultura es obsoleto usar químicos. Lo mejor para la salud es que el vegetal vaya sin tóxicos. Eso es una de las cosas que más le agrada a la población aquí cercana. Que vienen y lo utilizan, lo ven muy natural, no se intoxican, ven un vegetal fresco y sano y saben que lo hacemos con compost, que lo hacemos con materiales muy naturales. Lo otro que le agrada mucho es que el precio es barato. Los vegetales en todas las partes del mundo son muy caros y si hay que traerlo de otro lugar es más caro todavía. El cambio en el tratamiento de los suelos ha sido un tema central en los nuevos huertos urbanos y en las fincas agrícolas. La situación de la tierra agrícola, después de décadas de aplicación de fertilizantes químicos, era preocupante. La erosión, desertificación y contaminación habían avanzado mucho. La conciencia de que sin un suelo vivo no puede haber vida se ha ido extendiendo y su conservación es hoy una prioridad en huertos y fincas. Si yo estoy pensando en mí, que tengo 76 años, que dentro de 10 años yo no voy a estar aquí, estará mi hijo. Pero yo tengo que dejar el terreno preparado para que mi hijo coma, para que mi nieto coma, para que mi bisnieto, dejar las condiciones y enseñarlo a ellos que esto hay que cuidarlo, porque esto es lo único que tenemos, el suelo. Y el día que se acabe el suelo, se acabará la vida sobre el planeta. Las plantas no solo requieren nitrógeno, potasio y otros productos químicos para vivir, necesitan un conjunto de nutrientes que tienen que extraer de un suelo rico y bien alimentado con abonos orgánicos. Estos suelos mejor estructurados conservan más la humedad y por esta razón sus necesidades de riego son mucho menores que los suelos a los que se aplican directamente fertilizantes químicos, que tienen un efecto desestabilizador para el suelo. Este tomate se sembró y yo le eché agua nada más que cuando lo sembré. Y aquel temporal que se le apareció que estaba chiquito así. Ahora ya no, ya yo no me preocupo por agua, eso ya yo lo puedo dejar ahí, porque eso es orgánico. Si fuera químico tenía que estar con el agua, porque si no con el tomate se queda, está así, se queda así, no progresa. Sin embargo, con esto yo estoy confiado en esto porque es una materia. ¿Usted lo ve? Mira. Está húmedo. Está húmedo, ¿eh? Pero si fuera a base de otro terreno con componentes químicos, eso no sucedería. Los abonos orgánicos garantizan altos rendimientos sin empobrecer el suelo. Por eso, en todas las fincas se elaboran fertilizantes a base de residuos de cosechas, estiércoles, residuos del procesamiento del café, la caña de azúcar o el arroz y basuras domésticas. El humus de lombriz también es muy utilizado y muy valorado por su alta eficacia para realimentar el suelo. La lombriz es espectacular. Ella humifica lo que le tarda a la naturaleza realizarlo. Es decir, cuando uno va a hablar de residuos orgánicos y se lo deja a expensa que la naturaleza lo haga para obtener un abono orgánico, que la naturaleza se encargue de degradarlo, bueno, ya eso nos demora años, diríamos.
y sin embargo la lombriz tiene esa gran ventaja de humificar lo que le demora años a la naturaleza hacerla o lo que nosotros como hombres introducimos en una tecnología para acelerar el proceso de degradación de esos residuos orgánicos. De tan rico que es que con pocas dosis de él ya satisfago las necesidades nutrimentales o nutricionales de los diferentes cultivos. Hay fincas que no son autosuficientes en fertilizantes orgánicos y por esto se han ido creando centros y microcentros para el acopio, el procesamiento y la distribución de materia orgánica en las diferentes provincias, municipios y consejos populares. En el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical se investiga en biofertilizantes destinados a suelos especialmente degradados. La utilización de las tecnologías desarrolladas en Cuba permiten la utilización de 3 tipos de biofertilizantes. Biofertilizantes líquidos para aplicar a razón de 15 litros por hectárea por aspersión, biofertilizantes concentrados que se aplican a razón de 1 litro por hectárea y biofertilizante en polvo que se aplica una bolsa de 1 kilogramo para mezclar con las semillas o una bolsa con polvo más fino para asperjar también a razón de 1 kilogramo por hectárea. La utilización de estos bioproductos permite el aporte de por lo menos un 40-50% del nitrógeno necesario para las plantas mediante la fijación del nitrógeno atmosférico y producen además sustancias estimuladoras que incrementan los rendimientos entre un 15 y 30%, acortan el ciclo del cultivo y producen productos agrícolas de mayor calidad comercial. Esta producción de materia orgánica es fundamental en la nueva agricultura cubana. Por esto, se procura que todas las áreas de producción aprovechen sus residuos de forma eficiente. Este es su programa de materia orgánica, es chequeado desde hasta el último productor. Es decir, uno va al organopónico y tiene que ver allí la producción de abonos orgánicos. Si tiene posibilidades de tener la lombricultura, tienen la lombricultura, tienen el reciclaje de todos los residuos de cosecha, es decir, en un compost. Si tienen acceso a una vaquería cerca, también tienen el proceso de ese estiércol. Es decir, que este movimiento está en los 167 municipios productivos que tiene nuestro país. Es un sistema donde no hay desechos porque estos siempre son útiles en alguna otra fase del ciclo. De esta manera, la eficiencia energética del sistema es mucho mayor comparada con los sistemas agroquímicos convencionales. Anteriormente nosotros teníamos que invertir en nuestros sistemas convencionales a veces hasta 5 calorías para producir una de producto. Teníamos que invertir muchas de estas importadas. Nosotros en las fincas agroecológicas integradas desde el primer año ya tenemos ventaja y como mínimo hemos producido 2 o 3 calorías por cada una que hemos entrado al sistema. Contando todos los elementos que intervienen en este sistema agroecológico, incluida la mano de obra, este continúa siendo mucho más eficiente energéticamente. Las eficiencias, el segundo año son 4 calorías de producto por una de invertida, ¿no? O sea, de salida por una invertida. 6, 7, 8, y ya, por ejemplo, aquí tenemos fincas que tienen hasta más de 10 calorías de producto por uno de inversión. Eso es realmente muy notable y es una cosa muy importante, puesto que allí está implicado todo, el trabajo del hombre, el trabajo de los tractores, etc. Para que las plantas crezcan fuertes y sanas, se cultivan posturas o plantones en condiciones de especial aislamiento, bien en las mismas fincas agrícolas o en centros especializados. Cuando a Cienfuegos saludas, parecen indias desnudas. Nosotros tenemos una casa de cultivo protegido que la utilizamos para la producción de postura. Es una tecnología de punta, pero que da la posibilidad de producir plantas más fuertes, libres de enfermedades.
o sea que salen de la casa al campo con una posibilidad de supervivencia muy amplia por su fortaleza, y de punto de sanidad vegetal, una de las afectaciones mayores que tenemos nosotros en estos países tropicales son los herminivirus, que prácticamente es el cáncer del tomate, del ají y de otros productos. Esta posibilidad da que la planta sale libre de herminivirus y muchas veces él es capaz de lograr producir, aún cuando se inocula el herminivirus, que en otra ocasión sin esa técnica lo cogen en el semillero. Los policultivos, una forma de producción tradicional en el trópico, han sido recuperados y ya forman parte del paisaje agrícola. Y la rotación, ahora cuando sacamos el frijol, pues sacamos el frijol y vamos a sembrar fruta bomba ahí mismo donde estamos injertando la guayaba. Porque la guayaba es un cultivo noble para los otros cultivos. Y incluso el mango es un cultivo que no admite muchas cosas sembradas dentro de él. Y sin embargo le hemos buscado la vuelta y tenemos hortalizas. Comparados con los monocultivos, los policultivos permiten un aprovechamiento más eficiente del suelo y aportan una diversidad vegetal en el tiempo y en el espacio. La misma integración de varios cultivos, de los policultivos, ha ido mejorando la fertilidad y la estructura del suelo. Todo esto ha conllevado que entonces producimos mucho más productos por área, mucho más diversos. Antes nosotros producíamos leche solamente, ahora nosotros producimos, dependiendo de la finca, 30, 40 productos distintos. El ambiente ha mejorado ostensiblemente, o sea, la eficiencia ambiental del sistema está comprobada totalmente. En nuestras fincas de monocultivo prácticamente habíamos perdido la fauna nativa, ya no se veían pajaritos silbar, no se veía vida debajo del suelo, porque los químicos iban eliminando esa vida y acabando con los microorganismos, la mesofauna, la macrofauna del suelo. Los policultivos se emplean como cobertores del suelo para enriquecerlo de componentes orgánicos y mejorar su estructura. También contribuyen al control de malezas y favorecen el desarrollo de insectos depredadores y parasitoides de plagas importantes en los cultivos. ¿Qué se busca con el policultivo? No afectar el rendimiento principal, que es el cultivo base, que es la yuca, y obtener un cultivo adicional como el frijol, que es altamente demandado en el país, obteniendo esto como un subproducto, sin afectar la producción básica, que es la yuca. Los cultivos asociados permiten que el desarrollo de las plagas sea menor. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos mismos se ayudan mutuamente. Por ejemplo, el girasol es una planta que emite algunas toxinas y controla parte de las malas hierbas que salen, o sea, evita que salgan malas hierbas. Y las plagas también, algunos sirven de repelente. Por ejemplo, la lechuga es un cultivo que es poco dañado por las plagas. Por tanto, no hay atracción, o sea, no atrae las plagas, más bien provoca que nos ayuden eso en el cultivo del tomate. Y así está la asociación, permite también eso. Mejor control de malas hierbas y mejor defensa contra las plagas y enfermedades. Y es que la agricultura ecológica tiene un planteamiento diferente de la agricultura agroquímica en el tratamiento de plagas. No se trata de tener los campos sin vida aplicando venenos para que solo sobrevivan los cultivos, sino de procurar que haya un equilibrio en el cual los hongos e insectos se mantengan en niveles tolerables, que no pongan en riesgo la viabilidad del cultivo. Para esto, además de la asociación de cultivos, se llevan a cabo toda una serie de medidas como sembrar en el tiempo adecuado o la siembra de plantas repelentes. Lo que es las plantas da a nosotros un beneficio bastante grande y una ayuda bastante grande, porque anteriormente, antes de tener nosotros las plantas estas, no era lo mismo con las plagas batallaban mucho con nosotros y nosotros luchamos con las plagas, pero nunca pudimos exterminarlas. Ya después que nosotros hemos sembrado estas plantas, que estas plantas empezaron ya a florecer,
de verdad que hemos ido exterminando las plagas. Incluso los productos salen más sanos, salen sin ningún tipo de problema de mancha, ni nada de eso. El producto sale magnífico, magnífico. Usted siembra lo que se siembre, en cualquier canto que usted siembra, lo que usted vaya a sembrar, no hay problema ninguno. Se siembra y nace magníficamente bien. Cuando este equilibrio se trunca y surge la plaga, se utilizan medios biológicos para devolver el equilibrio al ecosistema. De esa forma, no se eliminan insectos u hongos que pueden ser beneficiosos para controlar plagas de otros cultivos. Bueno, nosotros llevamos un manejo de lucha integrada en tanto plantas ornamentales como en las posturas y como en la hortaliza. Para el caso de las hortalizas es un poco más riguroso porque tenemos prohibido nosotros mismos la aplicación de medios químicos, no lo usamos. Mantenemos bajas las plagas a índices bajos utilizando medios biológicos, Bacillus thuringiensis, Verticillium, Metarrhizium, en el caso de Trichoderma, para el caso de la casa de postura, para hongos del suelo. Que por ejemplo aquí podemos ver que tenemos hasta cotorritas que nosotros le llamamos insectos que son beneficiosos, se alimentan de otros insectos. Porque precisamente lo que provocamos es eso, controlamos la plaga y no eliminamos el medio biológico. Sin embargo, el químico tiene una desventaja con el biológico sobre esto, que mata a todo tipo de insectos que se encuentran en el terreno. O sea, que te deja sin control natural. En general, en la agricultura urbana es un requisito utilizar el biológico porque no contamina el ambiente, no nos contamina a nosotros mismos, o sea que tiene por ahí otra serie de ventajas. En todo el país hay más de 200 centros de reproducción de biopesticidas que funcionan en base a la demanda de los agricultores. En estos centros se inoculan las cepas que llevan el biopesticida a diferentes cultivos y después de unos días de crecimiento se envasan y se venden. Chicharrones. En el Instituto de Investigación de Sanidad Vegetal se está avanzando en la investigación de nuevas tecnologías de producción y de aplicación de biopesticidas. En América Latina el uso de biopesticidas es bastante limitado porque hay una gran tendencia al uso de plaguicidas químicos. Entonces los resultados nuestros los hemos llevado a diferentes países haciendo demostraciones, además los eventos se presentan y realmente hay aceptación, pero siempre al principio hay un poco de temor, porque como no es un producto químico y además no actúan tan rápido y hay que conjugarlos, un producto químico tú lo aplicas y en 72 horas posiblemente tú eliminas la plaga. Aquí no se habla de eliminar, sino se habla de convivir y mantenerla por niveles adecuados, o sea, niveles por debajo del umbral de daño. Para hacer esta transición a la agricultura ecológica ha sido necesario un esfuerzo importante de formación. Las tiendas del consultorio agropecuario cumplen una función fundamental en el asesoramiento y la extensión de experiencias. Hay una tienda en cada municipio. En ellas se venden semillas variadas y de calidad, plantas ornamentales, árboles frutales, herramientas y biopesticidas. En cada tienda hay una persona experta que asesora a los productores en los temas más diversos como herramientas y abonos más adecuados, mejor tratamiento para las plagas, etc. La Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales también tiene previsto poner en marcha fincas en todo el país para mejorar la formación teórica y práctica de los productores. Bueno, esta finca constituirá un lugar de referencia donde se pongan en práctica todos los subprogramas que se producen hoy en Ciudad de La Habana. O sea, que el productor venga a ver cómo con sus posibilidades puede aumentar su producción sobre bases orgánicas y sostenibles. En este centro, el productor vendrá a recibir cursos teóricos, pero a la vez prácticos. O sea, verá en el aula la parte teórica y aquí en el campo ya la parte práctica. Además, todo el sistema de enseñanza
Desde las escuelas primarias y el bachillerato, donde se hacen prácticas en el campo, hasta las universidades y los institutos politécnicos agrícolas, se ha incorporado a la tarea de consolidar los logros conseguidos y avanzar en el camino de la agricultura orgánica y sostenible. Chicharrones. La autosuficiencia alimentaria es un hecho. Ya no hay que importar hortalizas, como pasaba hace solo una década. A la adhesión de los productores a un modelo agrícola que funciona, se ha sumado la de los consumidores, que han mejorado su dieta con una mayor variedad de frutas y vegetales variados y de calidad durante todo el año. El camino emprendido por Cuba demuestra que es posible la reconversión de todo el sistema agrícola de un país a la agricultura ecológica. Camina precisamente al ir a buscar el uso del verdadero potencial productivo que tiene cada territorio. Es decir, en base a las características de su suelo, el potencial productivo que tenemos allí desde disponibilidad de agua, infraestructura social, fuerza de trabajo, características para la mecanización y el uso de la tracción animal, es decir, de acuerdo a las características internas de cada territorio, buscando el máximo de rendimiento sin detrimento de la fertilidad del suelo ni deterioro del medio ambiente. El camino emprendido por Cuba demuestra que la agricultura ecológica, además de ser la única alternativa para frenar la degradación ambiental y social y los perjuicios en la salud de las personas que ha ocasionado la agricultura agroquímica, es la estrategia que posibilita el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos. El desarrollo agrario en Cuba desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en una gran disponibilidad y uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos importados y un uso excesivo de la maquinaria que ocasionaron graves efectos ecológicos y económicos. En los primeros años de la década de 1990, el país entró en una situación de emergencia. La ruptura del campo socialista nos impuso un doble bloqueo económico, por cuanto perdimos al principal socio comercial, con el cual manteníamos el 75% de las relaciones comerciales, y por otra parte el bloqueo de los Estados Unidos, lejos de atenuarse, se ha intensificado. Esto le provocó al país una situación de crisis económica fuerte. Empezamos a trabajar con biopesticidas, empezamos a trabajar con cal, con tabaquina, con otro producto, y hoy en día, aunque la situación del país no es la misma, nosotros estamos satisfechos y queremos seguir trabajando orgánicamente. No hubo que empezar desde cero, pues muchos agricultores no habían abandonado las prácticas tradicionales. Y los institutos de investigación, que estaban estudiando desde finales de la década de los 70 la degradación ambiental que había ocasionado la agricultura convencional y preparando alternativas, se incorporaron a la tarea de producir sano para comer.
pero estábamos acostumbrados a utilizar productos químicos. Este proceso ha contado de dos partes fundamentales. Primero, crear la infraestructura que permita a la producción adquirir los insumos necesarios para practicar la agricultura. Cual, por supuesto, la agricultura, el sistema agrario del país no fue ajeno y fue altamente afectado. Sin apenas fertilizantes ni pesticidas químicos, sin petróleo para la maquinaria, las grandes empresas agroquímicas estatales estaban bajo mínimos. La población necesitaba alimentos y era necesario utilizar los recursos propios. Fue la necesidad, pero también la sensibilidad ambiental y la voluntad de mantener su independencia lo que llevó al Estado cubano a transformar la agricultura para producir alimentos sin contaminar y conservando el medio ambiente. Nosotros podemos decir que en estos momentos somos orgánicos, y somos orgánicos por conciencia, pero fuimos inicialmente orgánicos por necesidad, porque con toda la ruptura esta del suministro normal del país, se rompió todo el suministro químico y empezamos a trabajar con fertilizantes orgánicos. La orgánica. Y segundo, prepararnos nosotros mismos, es decir, concientizarnos en la importancia de utilizar esos insumos para la agricultura y prepararnos para poder utilizarlos. En pocos años las ciudades y pueblos cubanos cambiaron su fisonomía. Empezaron a plantarse huertos en espacios donde hasta hacía poco crecía la maleza. Cualquier espacio baldío se aprovechaba y miles de personas se incorporaron a un movimiento que se ha denominado agricultura urbana y que bajo los principios de la agricultura biológica está teniendo resultados impresionantes. Que yo me echo mi guitarra puesta con mi grito y con mi bongo. Lo primero que se nos enseñó es que esta agricultura tenía que contar con pocos recursos, porque no teníamos ninguno, que había que hacerla lo más natural posible, sin contar con ningún químico, porque aparte de que perjudicaba la salud. Cuba Información. Cuba ha experimentado en los últimos años una impresionante transformación en su agricultura. Quisimos saber más sobre esta experiencia y fuimos allí a conocer de primera mano cómo se ha ido produciendo la transición hacia un modelo agrícola sostenible basado en la agricultura ecológica.